לא תשאלי לשלום אסירי. En el libro de Éxodo capítulo 12 queda registrado donde el Señor habla a Moisés y a Aarón, a estos dos hombres que Dios llamó y escogió para que le sirvieran en medio de Egipto. El Señor habla a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciéndole que prepararan cordero, que prepararan para que celebraran las fiestas de las Pascuas, la fiesta de los panes sin levadura. En el versículo 17 le dice el Señor a Moisés y a Aarón: y guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes desde la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Pero ¿sabe lo que me impresiona más de todo esto? Es que el Señor le da una orden a Moisés y a Aarón a preparar una fiesta estando en Egipto como extranjeros, estando en una condición de esclavitud, estando en una condición donde no tenían derecho de opinar, ni hablar, ni decidir cosa alguna en medio de esa tierra, en medio de esos tiempos. 450 años de esclavitud, viviendo Israel, acostumbrado ya a lo que decía Faraón, a lo que decía Egipto, a lo que decía el gobierno de los fariseos, del Faraón. Pero aún con todo eso, el Señor le dio orden a Moisés y a Aarón: preparen fiestas de libertad, preparen fiestas para que salgan libres de toda esclavitud, de todo yugo y de todo aquello que los oprimía por tanto tiempo. Y no es fácil, estando en una condición de extranjero, en esclavitud, poder tomar una decisión como esta. ¿Sabe lo que es un esclavo? Una persona que no tiene derecho a nada, una persona que no tiene derecho a opinar, una persona que no tiene derecho sobre su tiempo, ni sobre su familia, ni sobre su salud, ni sobre nada. Israel estaba en una condición completamente de yugo, de esclavitud, de cadena. Pero con todo, el Señor se le presentó a Moisés y Aarón, porque Él mismo es el Rey de Israel. Él es el Rey de la iglesia. Él es el Rey de sus hijos. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero Él es el Rey de tu vida. Si yo fuera tú, le diera un fuerte aplauso al Rey. No era Faraón, no era Egipto, no eran las leyes de Egipto que gobernarían, que regirían al pueblo de Dios.
Y esa condición en la cual ellos se encontraban allí fue por sus propios pecados. Pero diga, se llegó el día de la libertad del pueblo de Dios. Se llegó el día. Y el día era el día de las Pascuas, ¿sabe? El día en que el Señor determinó romper cadenas, destruir, podrir yugos. Y es lo que tenemos que tener presente. Ese día ha llegado para nosotros, en el mismo momento en que Cristo fue presentado a nuestra vida como el Cordero Pascual, como el Salvador de Israel, como el Salvador de la humanidad. Él mismo fue presentado por el Padre y aún por el sacerdocio y por todas las autoridades en la tierra, aunque ellos no entendían. Había un reconocimiento en los cielos y en la tierra acerca de Jesús como el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Por eso, ¿qué relación tiene las Pascuas con los panes sin levadura? Pues que las Pascuas se celebran con los panes sin levadura y con las hierbas amargas. Y el Cordero viene a representar aquel que quitaría el pecado de su pueblo. Pero los panes sin levadura representa la iglesia de Jesús. Diga, me representa a mí. Eso representa a los panes sin levadura. Por eso las Pascuas no pueden ser celebradas con panes que tengan levadura, sino con panes sin levadura. Esa levadura tiene que ver con el pecado del mundo. Tiene que ver con lo que trae a la vida del hombre, a la vida de la iglesia. Vamos a poner los panes cuando se inflan, ¿verdad? Eso inflado. Eso que hace que se infle el ser humano. Que como que el ser humano puede hacer muchas cosas y decidir por sí mismo. Ese viene siendo el pecado, la soberbia o la altivez o el orgullo o el no perdón o la arrogancia. Esa levadura es la que tiene que salir. Y por eso, cuando leemos la palabra en Primera de Corintios, váyase a Primera de Corintios. Voy a saltar de Éxodo a Corintios, porque allí usted va a darse cuenta lo que habla Pablo a los corintios. Y cuando Pablo habla a los corintios, dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 5, busque el versículo 7. Vamos a leer estos dos versículos, el 7 y el 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Para qué? Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Le dijo Pablo a los corintios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. O sea, ya Jesús había cumplido su parte de ser el Cordero ofrecido para las Pascuas. Pero nosotros, para poder celebrar la Pascua, tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. Porque con levadura no se puede celebrar las Pascuas. Diga, con levadura no se celebran las Pascuas. Por eso es tan importante que cuando nosotros leemos estos versículos nos damos cuenta que hay una demanda de parte de Dios a la iglesia, y es de sacar la vieja levadura para hacer nuevas masas. Dice el 8, así que celebramos la fiesta
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuántos leyeron esta parte? Y cuando usted lee las Escrituras, nos manda a que tenemos que ser esa masa nueva. Y es impresionante porque Pablo le dice a los corintios esto, pero cuando Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 7, mire lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 24. Pablo abre un signo de admiración y dice estas palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo habla en un libro antes diciendo: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado, de este cuerpo en el cual el pecado es condenado en la carne? Todo pecado. ¿Por qué todo pecado ha sido condenado a la carne? Porque ¿sabe una cosa? Porque la carne va a perecer y se va a volver polvo. Diga, polvo. Por eso el pecado es condenado en la carne, en el cuerpo. Y cuando Pablo habla estas palabras, en el siguiente capítulo, váyase al capítulo 8, versículo 1, y mire lo que dicen. Ahora pues, trae una nueva palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dijo Pablo: lo que vivo yo en la carne, ya no lo vivo para el pecado, sino para el servicio de Dios. Y Pablo mismo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la situación es que cuando nosotros dejamos que sea la carne que nos domine, que nos gobierne, las emociones y el alma se llena de levadura. Comienza a inflarse la carne, el ego, el alma del hombre. Y comienza a pensar que puede hacer muchas cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y el problema radica allí, cuando se toman las decisiones conforme a la voluntad del hombre y no a la voluntad de Dios. Pero a causa del pecado, a lo largo de la historia, ha estado dividida la tierra en dos partes. A causa del pecado, la tierra fue dividida en dos partes. Por esto realmente tuvo su origen, el pecado tuvo su origen en el reino de Dios. Cuando se halla maldad en Luzbel y divide el reino de Dios, arrastrando la tercera parte de los ángeles. Pero dice que se halló maldad en Luzbel. La levadura comienza en el reino de Dios, precisamente en Luzbel. Comienza Luzbel a inflarse y a querer ser mayor que Dios, a querer sobrepasar la autoridad de Cristo. Y por eso vemos que esto trasciende al huerto del Edén. Llega Adán y a Eva,
donde era un matrimonio consagrado, una familia santa, que caminaba con Dios, veía a Dios y hablaba con Dios, sentía a Dios. Y cuando entra el pecado, divide la santidad. Y no solamente alcanza a Adán y a Eva, sino también a Caín y Abel, dos hermanos de sangre, donde la levadura entra y un hermano mata al otro. Y por eso la tierra, el mundo, queda dividido en dos. Una parte a la derecha y otra parte a la izquierda, a causa de la levadura, a causa del pecado. Pero también queda dividida la vida y la muerte. Por eso la palabra de Dios dice: delante de ti pongo la vida y la muerte. Pongo la vida y la muerte. Escoge tú. Por eso también vemos que la Biblia habla acerca de los frutos de la carne y de las obras del Espíritu, o de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Siempre la historia de la humanidad y el mundo entero está dividido en dos: el antiguo pacto y el nuevo pacto, a causa del pecado. También podemos ver que hay un cuerpo de muerte o cuerpo de pecado y un cuerpo glorificado. Y así sucesivamente podemos leer en la Biblia, consecutivamente vas a encontrar estos dos ejemplos: dividida o de dos partes o de dos bandos. En este caso, cuando Pablo habla a los corintios, era porque en medio de los corintios había división, había contienda, había disensión, había pecado. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Corintios: limpiaos de la vieja levadura. Limpiaos de la vieja levadura para que podamos celebrar las fiestas de los panes sin levadura. ¿Cuántos vinieron a celebrar los panes sin levadura en esta noche? Celebran esta noche los panes sin levadura, porque ese pan sin levadura es una iglesia que se lava y se limpia en la preciosa sangre del Cordero, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Si yo fuera tú, le diera un fuerte aplauso al Rey. Pero también quedó dos partes: el cielo y el infierno. Es impresionante. Es impresionante cómo a raíz de la palabra de Dios nosotros podemos entender tantas cosas que el Señor estableció para nuestros tiempos también. No solamente para los tiempos de la iglesia en el Antiguo Testamento o de la iglesia primera, sino actualmente. Porque esto no sucedió en el mundo, esto sucedió en la iglesia en Corintios, donde Pablo exhorta a la iglesia de Corintios. Pero ¿se podrá celebrar las Pascuas con panes leudados? Diga no, no se puede celebrar las Pascuas con panes leudados, tiene que ser sin levadura. Pero ¿qué va a hacer usted a comer todos estos 7 días? Porque la Biblia dice que son 7 días que no comerás pan sin levadura, que no habrá cosa leudada en tu casa. Eso se dice para memoria de nosotros.
de recordar el pecado. Pero en realidad no se trata de si comemos pan con levadura o sin levadura. Se trata de no darle cabida al pecado a nuestra vida y de poder limpiarnos cada día con la sangre preciosa del Cordero. Amén. Por eso dice que celebraréis los 7 días panes sin levadura. ¿Y saben cuántos días creó Dios el cielo y la tierra y descansó? En 7 días. Para que ninguno de esos días se nos olvide que debemos consagrarnos al Señor, que debemos limpiarnos de la levadura que podamos haber agarrado del mundo. En un momento de rabia, en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de envidia, en un momento de cualquier cosa. Son día a día, los 7 días de las semanas, los 12 meses del año, los 365 días del año, en década, en siglo, hasta la eternidad, cuando venga Cristo. Amén. Y pueda hallar una iglesia perfecta, santa, sin mancha y sin arruga. Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por eso usted y yo debemos prepararnos para la venida del gran Rey. Prepárate, iglesia. Dale fuerte el aplauso al Rey. Prepárate personalmente. Cada uno debemos preparar nuestra casa, este templo. ¿Sabe? Hay cosas que se hacen en lo íntimo, no se hacen en público. Y una de las cosas que debemos hacer en lo íntimo es lavarnos, bañarnos. ¿O usted se baña en medio de la avenida? Para bañarnos tenemos que quitarnos las ropas sucias, ¿sí? Tenemos que despojarnos de las ropas que hemos usado durante el día. ¿Sabe? Esto es lo mismo. Cuando tú vas a la presencia de Dios y comienzas a despojarte de todo aquello que te oprime, de todo aquello que quiera afectar tu corazón, tu espíritu, tu santidad, tu comunión con Dios, y comienzas a dejarlo allí, a los pies de la cruz. Porque esto es por fe, diga, esto es por fe. Que tú te tienes que despojar de la vieja levadura. Que tú tienes que creer que eso no tiene que estar en tu corazón, porque ya Cristo, nuestra Pascua, fue crucificado, fue sacrificado por nuestros pecados, y que no puede permanecer el pecado en nosotros. Tiene que salir, diga, tiene que salir. Tiene que salir todo aquello que no es de Dios. Y lo más tremendo es que dice, para que seamos lo que somos originalmente, que es el trigo. Y sabe, para que el trigo se convierta en masa, tiene que ser procesado, tiene que ser molido. Por eso, estando en condición de grano, no hay levadura. La levadura no entra cuando está en grano, sino cuando se procesa y se hace la harina de trigo, la masa. Ahí es donde se corre el riesgo. Y el proceso precisamente nos habla de que cuando Dios está procesándonos, llevándonos a un nivel y a otro nivel, estamos siendo procesados, pero que quizás por el afán y la ansiedad de alcanzar ser una masa grande o una masa lista para el pan, aceptamos la levadura. Se acepta la levadura para crecer rápido. Pero la palabra de Dios dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Dáselo fuerte al Rey.
El crecimiento te lo da Dios, no lo que puedas recibir, lo que puedas abrir tu corazón para darle cabida a algo que Dios no te está entregando. Por eso dice: límpiense, límpiense para que sean nueva masa y no sean una masa con levadura. Pero hay solución para esto. Lo más importante es que hay solución para esto, que no podemos ni debemos quedarnos con la vieja levadura, que no tiene que permanecer por días, por meses, ni por años en nuestra vida. El mal carácter, la rabia, el odio, el no perdón, no tiene que permanecer, sino que nos podemos limpiar. Diga: me puedo limpiar con la sangre del Cordero, con la agua del Espíritu. O usted cuando se limpia y se baña no se echa agua, abundante agua. Bueno, el Espíritu, las aguas del Espíritu te pueden limpiar, y la sangre del Cordero como jabón te puedes restregar. Amén. Y si tus pecados fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana tus vestimentas, tu ser. Tú vendrás a ser santo, santo, santo en el nombre de Jesucristo. Si puedes darle un fuerte aplauso al Rey, dáselo. Pero todo esto que agobia a la iglesia y que agobia a la humanidad tiene solución en la bendita palabra de Dios. Sabe, todo está registrado en su palabra. Y cuando usted lee, váyase al libro de Lucas, capítulo 18, porque el Señor dijo: yo soy el pan de vida. ¿Sabe? Cuantas veces puedan hacer el partimiento de pan, cuantas veces tengan la ocasión de hacer el partimiento del pan, háganlo, dijo el Señor, en memoria de mí, de lo que yo he hecho a causa de la libertad de cada uno de vosotros. Pero este partimiento del pan se toma como una costumbre, o se ha tomado como una costumbre, como partir el pan, como comerlo. Pero sabe, el pan de vida es su palabra revelada a nuestro espíritu. Cada vez que tú comes de la palabra de Dios y se revela a tu espíritu, esto trae una libertad, esto trae una limpieza y esto trae una purificación para tu vida, para tu alma y para todas las cosas que tú puedas hacer. Esto va a traer. Por eso cuando leemos en Lucas 18, 9 dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Escuche esto, es impresionante porque esta es la parábola del fariseo y del publicano. Y Jesús le refiere esta parábola del fariseo y del publicano a sus discípulos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuánto? 2 hombres. ¿Vio? También la misma enseñanza. 2 partes, dividido, un hombre, otro hombre, 2 partes. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Decía el fariseo. El fariseo tenía levadura, estaba inflado. No soy ni aún como este publicano. Guárdeme Dios de ser como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo:
Dios, sé propicio a mí, pecador. Este publicano era católico. Por mi culpa, por mi gran culpa. Yo no sé si usted había leído esta parte, pero a mí me parece que era católico. Aún el publicano no quería levantar los ojos al cielo, porque él reconocía que era pecador y que no estaba en la condición de juzgar a su hermano o a su prójimo, sino que también era pecador. Pero mire lo que dice la Escritura: os digo que éste descendió a su casa, dijo Jesús, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? Es muy fácil que la levadura entre en el corazón del hombre a través del oído, a través de la vista, a través de nuestras manos. Es muy fácil que entre la levadura al ser humano por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que pensamos. Fácil es que entre la levadura. Por eso la palabra nos advierte de que debemos limpiarnos de ella. Pero yo quiero que te vayas al mismo libro de Lucas, en el capítulo 23. Y hay otro ejemplo de dos hombres también. Cuando tú te vas al versículo 38, escucha lo que dice la palabra. Dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, respondió el otro. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy, diga. Hoy es día de panes sin levadura. Hoy es día que echamos la levadura fuera de nuestra vida. Hoy es día que nos purificamos. Hoy es día que nos limpiamos. No esperemos mañana, es hoy, es hoy, es hoy. La celebración tienes que hacerla hoy, mañana y por siempre. Dale fuerte el aplauso al Rey. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. No es mañana. No nos pongamos a cuenta con el adversario mañana. No nos pongamos a cuenta con nuestro hermano si estamos enojados mañana. Pongámonos a cuenta hoy. Hoy es el día. Esta misma noche, le dijo Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Queremos entrar en un nuevo pacto, en una nueva dimensión. Hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día en que podemos echar esa levadura fuera. ¿Sabe? Este segundo día de la fiesta es de gran importancia. ¿Sabe por qué? Porque este segundo día también se llama día de silencio. Y usted se preguntará, ¿por qué día del silencio? Porque cuando muere Jesús, en el segundo día, en el primer día hubo lloro, lamento. Jesús entrega su espíritu al Padre, dice sus últimas palabras en el primer día. Pero en el segundo día no se escucha nada. Todos los discípulos se van e iban a hacer lo que antes hacían. En el segundo día hubo un silencio rotundo, pero en medio de ese silencio estaba Cristo resolviendo todos nuestros problemas. Estaba Cristo en el fondo lavando nuestras culpas. Estaba Cristo entregando todos nuestros pecados, iniquidades y rebeliones, y olvidándose de todos ellos allá en el sepulcro y echándolo al mar del olvido. Estaba purificándose de toda
los pecados que absorbió en su cuerpo. Estaba convirtiendo el cuerpo de pecado en un cuerpo glorificado, para que el tercer día se levantara Jesús, porque había resucitado con un cuerpo glorificado. Amén. Y así tiene que ser esta fiesta de los panes sin levadura. Ser limpio, ser lavado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos realmente entienden esta palabra? Con el entendimiento del Espíritu. No como que el pastor Jaime vino, como que notó que hay cosas. No, es que esto viene sucediendo desde tiempo atrás, ¿verdad? Donde el ser humano está luchando, está lidiando. Pablo lo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se ha venido luchando con la levadura. ¿Sabe? La levadura en el hombre, en el corazón del hombre. Por eso yo quiero que hoy podamos venir en fe, en acción de fe al Señor, ¿sabe? De poder despojarnos de todo aquello. Hágalo por fe. Dígale: Señor, yo hoy quito esta amargura en mi corazón, la saco. Ponte de pie, iglesia. Hoy voy a dejar, en este segundo día voy a dejar allí todo lo que me ha oprimido todo este tiempo. Todo lo que me había estado robando la paz, la fe, la santidad, la comunión contigo, Señor. ¿Sabe? Estuvo el malhechor que renegó de Cristo. Estuvo el malhechor que le dijo y juzgaba a Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero hubo la otra parte que se arrepintió, que tuvo un corazón humilde de reconocer de que por sus pecados estaban colgados en ese madero. Y si nosotros no queremos permanecer colgados en ese madero, a causa del pecado, sufriendo un dolor en el alma, sufriendo un dolor en el corazón, a causa de nuestra levadura o de la levadura que ha entrado en nuestros corazones. ¿Sabe? Eso es lo que hace la levadura. Trae dolor, trae esclavitud, te roba la paz, te roba la santidad, te roba la libertad de poder ver a los demás sin tener que agachar tu cabeza, de poder ver a los demás sin avergonzarte. ¿Sabe? Roba la autoridad que Cristo nos entregó en la cruz del Calvario como iglesia. La roba porque cuando vamos a orar por un enfermo no se sana a causa de la levadura. Cuando vamos a echar fuera un demonio no sale a causa de la levadura. Cuando vamos a adorar no podemos a causa de la levadura que mantiene al pueblo esclavo de la mentira, del engaño del enemigo. Solamente allí lo puedes hacer, ¿sabe?
Porque cuando oramos al Padre, venimos al lugar secreto. Entra en el lugar secreto en este momento. Allí en tu intimidad, tu corazón, en tu mente. Porque la palabra de Dios dice que el Señor concede la petición del corazón. No necesariamente tienes que publicarlo, pero Él está viendo la humildad de tu corazón como el publicano. La humildad que como hombre reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador. Dale gracias a Dios, vamos. Cierra tus ojos. Sabe, la comunión es con el Señor, con el Espíritu de Dios. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Gracias, Jesús. Oh, ven, Espíritu, ven. Gracias, Padre, en esta hora te damos. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Te adoramos, Jesús. Purifícame y lávame. Hoy venimos delante de ti, Señor. Renuévame y restáurame, Como ese segundo día, Dios, donde tú estabas, tu poder. Señor, siendo juzgado por los pecados Purifícame nuestros, y saliste victorioso, renuévame, donde tú estabas echando a la basura todo pecado, toda rebelión, toda incredulidad, toda maldad de la humanidad. Purifícame y lávame, renuévame. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, a purificar nuestras vidas, nuestras almas, Purifícame, a dejar a un lado, Dios, la ofensa, renuévame, restaurame, Señor, a dejar a un lado, Señor, con tu la arrogancia, la altivez de nuestros corazones, purifícame y lávame. y así poder celebrar una Pascua contigo, Señor, Restaurame, con panes sin levadura, cada día de nuestras vidas. con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Ay, Sion, aloti shali, lishlom asiraim.